Increíble historia. La pequeña suplicó: «Papá, me duele el brazo», hasta que un millonario lo Valentina, con sus 11 años raídos, se hacía eco del bullicio del barrio de Guadalajara. El sol brillaba, resplandeciendo sobre las paredes de colores vibrantes que en contraste marcaban la dureza de su entorno. Mientras los niños jugaban a su alrededor, ella se entregaba al fútbol, su gran pasión, un refugio escaping de una realidad que a menudo la empujaba al cansancio. Pero esa tarde, una punzada en su brazo derecho la desconcertó. Con cada jugada, el dolor crecía, y su corazón se aceleraba ante la idea de mostrarse débil frente a sus amigos. La sonrisa de su padre, Manuel, siempre presente en la mesa antes de que él partiera al trabajo, resonaba en su mente. El trabajo duro trae recompensas, le había enseñado. Pero ¿y si no podía trabajar si ella no estaba bien? Los días pasaron, y el malestar se transformó en desconcierto. Valentina intentó olvidar su agonía, concentrándose en el balón. Sin embargo, la risa de sus amigos se tornó un eco distante cuando su brazo comenzó a arder. Ella pretendía ser fuerte. Después de todo, tenía que cuidar de su hermana menor y de Manuel. Pero al llegar la noche, con lágrimas asomando, finalmente se acercó a su padre. «Papá, me duele el brazo». Su voz tembló como el chorro de agua fría que caía del grifo. El rostro de Manuel se descompuso. En un instante, su mundo se tambaleó. No quería que su hija sufriera en silencio. Sin titubear, la llevó al médico. Su corazón latía con desesperación. En la consulta, el doctor, con mirada compasiva, desnudó la verdad. Valentina necesitaba una cirugía. Las palabras golpearon a Manuel como un rayo. No tenía el dinero. Un nudo se formó en su estómago. Una dolorosa elección se acercaba: buscar ayuda del viejo amigo que había construido su fortuna, o caer en el abismo de un préstamo usurero que podría condenarlo. Mientras tanto, una sombra se desplegaba en el barrio. Javier, un millonario que había compartido la infancia con Manuel, escuchó rumores sobre la situación. La compasión floreció entre su ambición, pero su intención se tornaba turbia. ¿Era su deseo real de ayudar o un intento de redimirse por sus pecados pasados? Las calles que una vez le vieron crecer ahora se sentían ajenas, y su dilema se intensificaba. Valentina, ajena a las complicaciones del mundo adulto, pensaba en su familia. Aquella tarde soleada, cuando la felicidad parecía tan tangible, la incertidumbre acechaba en cada esquina. La lucha entre ser fuerte y vulnerable se dibujaba en su rostro. La angustia en el pecho de Manuel, el peso de su decisión, la oprimía. Si tan solo pudieran regresar a jugar sin sombras, a correr detrás del balón, a reír sin caretas. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Valentina miraba por la ventana al cielo despejado, con el corazón latiendo de incertidumbre. Si Javier sería el milagro que necesitaban o un espejismo, la pregunta resonaba en su mente. La súplica de su brazo se convirtió en un grito interno, un deseo de que la ayuda llegara a tiempo, antes de que la angustia de su padre lo consumiera. Mientras más tiempo pasaba, más se aseguraba que el camino hacia el alivio estaría pavimentado con decisiones que cambiarían su destino. La esperanza y el miedo danzaban en su interior, tormentas que la dejaban sin aliento, entre la angustia y la ilusión de poder volver a jugar al fútbol. Valentina despertó el día siguiente con un nudo en el estómago. Los rayos del sol se filtraban a través de la ventana, pero su luz ya no era reconfortante. Dentro de ella, una batalla interna se libraba entre la resignación y la esperanza. Sentía que el tiempo se evaporaba, y con él, la posibilidad de sanar. Su mente se enfocó en su padre,
su rostro desencajado cuando el doctor pronunció la palabra cirugía. ¿Cómo podría dejar que él se hundiera en la desesperación? A medida que se preparaba para ir a la escuela, pensó en sus opciones. Había escuchado conversaciones entre sus padres sobre la forma en que podían encontrar soluciones, pero también sabía que cualquier decisión podría tener repercusiones devastadoras. Mientras su hermana menor jugaba en el fondo, Valentina sintió una oleada de determinación. Había que actuar. No podía permanecer en la sombra de su dolor. Con el almuerzo a medio comer, decidió buscar a su padre. Manuel estaba en su taller, con los ojos entrecerrados, rodeado de herramientas desgastadas, como si cada una contara una historia de sacrificio. Se acercó, y con una convicción renovada, le habló. «Papá, quiero ayudar», dijo Valentina, su voz firme ante la inquietud que la invadía. «Tal vez podría hacer algunos recados, buscar trabajos que me permitan ganar algo de dinero. No estoy herida del todo». Los ojos de Manuel se abrieron con sorpresa. «¿Y qué piensas hacer, mi niña?», preguntó, una mezcla de incredulidad y miedo en su mirada. Valentina sintió un cosquilleo de nervios, pero entendía que era su momento de mostrar no solo al padre, sino también a sí misma, que podía ser una fuente de fortaleza. «Puedo ayudar con las tareas de la vecindad, ofrecerme para lavar coches, lo que se necesite», respondió, casi sin aliento. Un silencio espeso colmó el aire, pero tras un instante, una chispa de orgullo se encendió en el rostro de Manuel. Le dio la mano, y juntos salieron a la calle. Valentina se detuvo de inmediato al llegar a la esquina. Su corazón latía con fuerza, sintiendo la mirada de los niños que jugaban cerca, pero aún así se acercó a los adultos que conocía. Comenzaron a ofrecerle pequeñas tareas, y no era mucho, pero cada centavo parecía un paso hacia la luz. Los días se transformaron en semanas, y Valentina se volvió ágil en su papel inesperado. Aprendió a negociar precios, supo cuándo insistir y cuándo aceptar un trato. Su brazo seguía doliente, pero cada vez que podía ayudar a su familia, sentía que ese dolor se tornaba insignificante. Sacar una sonrisa de su padre, olvidando por un instante la carga que llevaba, alimentó su espíritu audaz. Sin embargo, en las noches, cuando la fatiga la alcanzaba, su mente no podía alejarse de la verdad. La cirugía seguía siendo necesaria. El avance que había logrado en su vida parecía un mero paliativo frente a la dura realidad. Javier, ese amigo olvidado de su padre, seguía rondando su mente. ¿Lo buscaría? ¿Se atrevería a pedirle ayuda? Una tarde, mientras ocultaba el cansancio detrás de una sonrisa, se atrevió a preguntar a su padre sobre Javier. La reacción de Manuel fue un torbellino de emociones, que abarcó desde la tristeza hasta un destello de rencor. Pero lo que más la impactó fue lo que siguió. No todo el dinero puede resolver la vida, Valentina. Hay cosas más profundas. Las palabras retumbaron en su mente. ¿Era un aviso o simplemente un reflejo del pasado de su padre? Iba quedando claro que el camino hacia la sanación de su brazo y de su familia no sería tan lineal. La confrontación con la identidad de Javier se volvía inevitable, sumando otra capa de tensión a su situación. Esta inminente decisión la dejó inquieta. El dolor en su brazo era cada vez más punzante, así como la presión por actuar. El momento de la verdad había llegado, pensó mientras se dirigía a la puerta. Su resolución se sentó en su pecho, pero la pregunta seguía abierta. ¿Iría a buscar a Javier, el amigo del pasado, o se adentraría aún más en la lucha personal? Valentina caminó por las calles de su vecindario, haciéndose preguntas mientras el viento soplaba levemente, trayendo consigo el eco de risas infantiles. La comunidad que conocía se había convertido en un escenario conocido, pero también en un recordatorio de sus luchas internas. Cada paso que daba hacia la casa de Javier se sentía como un compromiso que la alejaba de su zona de confort, una línea en la arena que una vez cruzada podría cambiar la dinámica de su vida. Se detuvo frente a la puerta de madera desgastada de Javier, sintiendo que la superficie rugosa reflejaba su propia inquietud. Su pensamiento se centraba en el rencor que palpitaba en su padre cada vez que mencionaba a este amigo del pasado. Sin embargo,
La urgencia por buscar ayuda se había convertido en una necesidad apremiante que la impulsaba a actuar. Se encontró dudando, preguntándose si realmente debía abrir esa puerta. Finalmente, golpeó suavemente, permitiendo que la incertidumbre se alineara con su determinación. Un murmullo proveniente del interior la llevó a entender que necesitaría más que coraje para afrontar lo que había detrás de esa puerta. Cuando Javier apareció, su expresión era de asombro, y en ese instante, Valentina se sintió como un proyecto inacabado, ocultando la fragilidad de su ser detrás de una fachada de firmeza. «Hola, Javier. Soy Valentina, la hija de Manuel», dijo, consciente de que esas palabras llevaban consigo una historia de abandono y enojo. La respuesta de Javier fue inicialmente una mezcla de sorpresa y aprehensión. «Valentina, no esperaba verte. ¿Qué te trae por aquí?», preguntó él, tratando de descifrar la intención detrás de su visita. Habría querido adoptar un tono casual, pero Valentina no podía hacerse a la idea de disfrutar una conversación trivial. «Necesitamos hablar», lanzó, arriesgándose a abrir la puerta al diálogo, deschavando la historia del dolor y la necesidad que habían estado silenciadas tanto tiempo. Una llama de desesperación encendió su voz. «Papá necesita apoyo financiero. Más de una vez escuché que que podrías ayudarnos». La reacción de Javier fue instantánea, un desvío de la mirada que hablaba sin palabras. «Lo siento, Valentina, pero no sé si eso es posible. Las cosas no son como antes». Ese momento de rechazo la hirió profundamente. No era solo el desdén por lo que podía ofrecerle, sino el eco de lo que había perdido en el camino. Su perseverancia comenzó a tambalearse. Sin embargo, un brillo de resiliencia en su interior le instó a continuar. «Esto no es solo sobre dinero, es sobre ayudar a una familia que enfrenta momentos difíciles, y quizás también sobre sanar viejas rencillas», dijo, con fervor. Quería que su voz resonara, que no solo fuera una súplica, sino un desafío a una realidad que ambos habían estado evitando. Los ojos de Javier se llenaron de comprensión, incluso de pena, mientras la verdad se sumergía en silencio. «No sé si puedo enfrentar a Manuel, ni cómo él podría aceptar mi ayuda». Valentina sintió cómo el aire se espesaba. La batalla no solo era consigo misma, sino también el inicio de una confrontación inevitable. ¿Es eso todo? ¿Estaría bien dejar que el orgullo impida hacer lo correcto? Las palabras salieron con un coraje que nunca supo que tenía. Un instante de quietud se transformó en una lluvia de emociones, y ambos comprendieron que la historia no terminaba allí. Se dio cuenta de que su diálogo apenas comenzaba y que el camino a recorrer estaba lleno de obstáculos, pero ella había encontrado su voz en medio del ruido. Si quería ayudar a su padre, la lucha por lo que era correcto debía ser una batalla que enfrentaría con Javier y quien más la acompañara. El cielo se oscurecía lentamente, y con la brisa llegó una sensación de cambio. Valentina se dio cuenta de que la búsqueda de ayuda no era una señal de debilidad, sino un paso hacia el fortalecimiento. ¿Lograría convencer a Javier de afrontar esta etapa de su vida y le ofrecería el apoyo que tanto necesitaban? Decidida, se adentró en el momento, sabiendo que lo que estaba en juego era más grande que ella misma. Su voz se había incrementado y no estaba dispuesta a dar un paso atrás. Pero el futuro era incierto, y mientras pensaba en cómo seguir, la fusión del pasado y el presente amenazaba con explotar. Valentina sintió que el silencio entre ella y Javier se volvía opresivo. Ella había cruzado el umbral de la casa, pero ahora se encontraba en una encrucijada emocional. «¿Cómo cambiará nuestra vida si no luchamos?», pensó. La respuesta se dibujaba en su mente. El orgullo podía ser un estorbo, pero la necesidad era innegable. «No sé cómo hacerlo. Las heridas son profundas», murmuró Javier, sus ojos evadiendo el contacto. Valentina, en ese instante, comprendió que debía ser más que una hija en busca de ayuda. Tenía que ser un catalizador en este proceso. «Javier, ahora mismo, esto no se trata solo de nuestro pasado. Es sobre el presente de mi padre», le dijo, su voz alzándose con firmeza. La urgencia de su situación se adhería a cada palabra, y sentía que su convicción era el único camino a seguir.
Ella misma necesitaba fortalecer su propio sentido de identidad y propósito, más allá del dolor familiar que la consumía. Javier la observaba, evaluando la determinación que ahora irradiaba. No es tan simple, Valentina. Manuel nunca me perdonará. Le hice daño, confesó, con la voz quebrada por la culpa. ¿Y qué si lo hiciste?, replicó ella, la rabia brotando de su interior. La vida es más complicada que eso. Todos hemos cometido errores, pero la verdadera fortaleza reside en intentar enmendarlos. Había estado buscando respuestas dentro de ella, y con cada palabra se sentía más profusa. Era su propio proceso de sanación, lo que ahora reclamaba su atención. Los ojos de Javier se abrieron, como si valiera el costo de una chispa de esperanza. ¿Realmente crees que yo puedo solucionarlo? ¿Que mi presencia podría cambiar algo?, preguntó, buscando una razón para creer de nuevo. Porque no deberíamos estar condenados por lo que hicimos, sino liberarnos y avanzar. Un gesto, una palabra, podría cambiar todo. Hoy es el día para sanar, no solo para mi padre, sino para ti también. No tienes que hacerlo solo. Estoy aquí contigo. Ahora su voz vibraba con una pasión que resonaba en el aire cargado de emociones. Javier tomó un respiro profundo. En su mirada se reflejaba la lucha interna entre el deseo de huir y el anhelo de reconciliación. Valentina también se sentía vulnerable. Había reemplazado su miedo por la posibilidad de redención, tanto para su padre como para Javier. Cada pausa entre ellos se sentía pesada, pero estaba claro que la conexión estaba regenerándose. Voy a necesitar tiempo, a pesar de todo. Es personal, dijo Javier, como si sus palabras fueran la clave para abrir un antiguo cofre de cadenas emocionales. Te daré todo el tiempo que necesites, pero juntos debemos encontrar una forma de enfrentar esto. Nuestro futuro no está escrito, insistió, consciente del inesperado poder que había desatado en su interior. En ese momento, la noche se cerraba alrededor de ellos, como un manto que les permitía explorar sus vulnerabilidades. Valentina comprendió que sus viejos rencores estaban interconectados, que enfrentar el pasado era esencial para esculpir lo que podría ser el futuro. Ahora, Javier, basemos nuestro siguiente movimiento en acciones. Necesitamos trazar un plan. No podemos dejar que el miedo nos haga dudar, concluyó, sintiendo cómo una nueva resolución florecía. Ambos sintieron que estaban en la cúspide de una decisión monumental, el inicio de un largo viaje de reconciliación. Pero la pregunta que se cernía en el ambiente era si el camino que eligieran realmente los acercaría a la redención o solo alimentaría las viejas heridas. La llamada a la acción resonaba. Valentina se dio cuenta de que su evolución personal ahora estaba directamente relacionada con el destino de los dos. ¿Qué tenemos que perder al intentar?, se preguntó. Sin embargo, la verdad era que en el fondo sabía que todo lo que había construido, su vida, sus decisiones iban a ser desafiados en el proceso. Encontrar su fuerza era solo el comienzo. Podrían finalmente transformar el dolor en una historia nueva. La confrontación con su padre y Javier se acercaba, y el verdadero desafío estaba aún por venir. Valentina se sintió revitalizada, como si el peso de las palabras hubiera encendido una chispa interna. La resolución compartida con Javier era el primer paso hacia la transformación. Sin embargo, esta era solo una batalla en una guerra mucho más extensa. La mirada de Javier, aunque llena de dudas, ahora mostraba un destello de posibilidad. Esa duda sería un campo de batalla personal que necesitaba ser enfrentado. Mientras la brisa nocturna soplaba suavemente, ella sintió el aire fresco ser un símbolo de cambio. Sin embargo, el reto no sería sencillo. Sabía que cada conversación, cada paso hacia su padre, podría abrir viejas heridas o crear nuevas. Valentina respiró profundamente, vaciando su mente para enfocarse en lo que venía. «Javier», dijo. Lo llamó con un tono que combinaba firmeza y cercanía. «Tenemos que definir cómo procederemos. No podemos simplemente caminar hacia mi padre y esperar que todo se resuelva automáticamente. Necesitamos un enfoque». Él asintió,
aparentemente convencido de que formar un plan podría ofrecer un sentido de estructura en la tormenta emocional en la que ambos estaban inmersos. ¿Y qué propones?, preguntó, absorto en sus pensamientos. Iremos a verlo, a explicarle que queremos hacerlo mejor. Debemos ser sinceros, sin excusas. Además, creo que necesitaríamos prepararnos para su posible reacción. La idea de enfrentarse a su padre llenaba de ansiedad tanto a Valentina como a Javier, pero dentro de la ansiedad había una creciente energía. Mientras Valentina formulaba estas ideas, comenzó a notar la conexión que estaban desarrollando. Había algo liberador en tratar de abrir puertas cerradas, no solo entre ellos y Manuel, sino también dentro de sí misma. Cada disminución de su inseguridad le daba paso a una vana esperanza de reconciliación. No obstante, su mente no podía evitar divagar hacia el futuro. ¿Estaba realmente preparada para lo que podía suceder? Con cada imagen vívida de una confrontación con su padre, sentía un nudo en el estómago. La posibilidad de rechazo, de resentimiento, la aterraba, pero en lugar de huir de esos sentimientos, decidió enfrentarlos. Era momento de invocar su valentía. «Javier, haremos esto por nosotros, no solo por Manuel», afirmó con decisión. «Este es el momento en que tenemos que liberarnos de la sombra del pasado, construyendo nuestra propia identidad. Y a veces hay que pasar por el dolor para conseguirlo. Necesitamos entender que esto no solo es por ellos, sino por nosotros también». En esa charla, Valentina se dio cuenta de que estaba evolucionando no solo como hija, sino también como adulta. La vida le había enseñado a llevar sobre sus hombros un peso que le había quitado el sueño durante años, el deseo de ser aceptada y entendida. Esa búsqueda de aprobación se entrelazaba con su necesidad de sanar. Valentina tomó la mano de Javier en un gesto de complicidad, como si el lazo entre ambos representara una unión indisoluble ante los retos que enfrentaban. «Juntos», murmuró, y las palabras se sentían poderosas. Con la promesa de no dejarse vencer por el miedo, avanzaron hacia una nueva etapa en su relación y en la historia familiar que tanto deseaban cambiar. El sol comenzaba a asomar en el horizonte, simbolizando la luz que podría llegar después de un oscuro desierto emocional. Pero el camino hacia la reconciliación y la sanación se perfilaba tortuoso. A medida que Valentina se preparaba mentalmente para la confrontación, una realidad inquietante se cernía en su mente. Cada acción tendría consecuencias, y no todas las expectativas tendrían un desenlace positivo. La inesperada vibración de su móvil la sacó de sus pensamientos. Un mensaje de su padre apareció en la pantalla. «Necesitamos hablar». Valentina sintió que el mundo se detuvo por un instante. ¿Era este el momento que habían estado esperando, o el principio de otra lucha? Su corazón palpitaba con fuerza, y en su interior sabía que nada sería como antes. «Este es el desafío que hemos estado esperando», dijo Valentina, decidida a no dejarse amedrentar. «No hay vuelta atrás». Había una mezcla de anticipación y miedo en su voz, un recordatorio de que la transformación no solo requería acción, sino también una fe renovada en lo que podría surgir de las cenizas del pasado. La pregunta seguía en el aire. ¿Estaban realmente listos para enfrentar lo que se vendría con esa conversación? La incertidumbre se extendía como una sombra. Valentina sabía que su fortaleza y determinación serían puentes hacia el futuro. Valentina se sentó en el borde de la cama aquella noche, el brillo del nuevo día aún distante en su mente. La vida cotidiana, que había sido un refugio de rutina, parecía ahora una trampa. El mensaje de su padre resonaba en su cabeza, inevitable y ruidoso, como un tambor incesante. «Necesitamos hablar». Las palabras eran escuetas, pero en ellas se ocultaba un mar de emociones y temores no resueltos. Sabía que el momento había llegado, y que no podía preparar su corazón ni su mente de la forma que deseaba. Había una decisión que le ardía en el pecho. Enfrentarse a Manuel sería un acto de valentía, un paso hacia su propia autenticidad. Sin embargo, la presión de lo desconocido se manifestaba en su estómago como un nudo firme. ¿Realmente estaba lista para abrir viejas heridas? La imagen de Javier, esperando a su lado, le traía consuelo. Sus palabras resonaban en su memoria.
Haremos esto por nosotros. Este recordatorio le otorgó un hilo de determinación para levantarse y encarar su reflejo en el espejo. A medida que la luz comenzaba a filtrarse por la ventana, decidió que necesitaba un enfoque. Comenzó a escribir sus pensamientos en un cuaderno, dejando que las palabras fluyeran, liberando la carga que llevaba mucho tiempo arrastrando. Dibujar la conversación, se dijo. Notó que sus manos temblaban mientras trazaba las posibles respuestas de su padre, las suyas propias y las incertidumbres que las rodeaban. Al dibujar aquellas interacciones, comenzó a vertebrar su argumento, no solo por entender a su padre, sino para dejar claro que ella también había cambiado. Esto ya no se trataba de la niña que deseaba aprobación, era una mujer que deseaba ser escuchada. Visualizaba su voz alzándose entre el caos familiar, resonando con confianza y autenticidad. Durante la semana, Valentina se comprometió a prepararse más allá de la conversación con su padre. Fue a grupos de apoyo y tomó clases de oratoria, decidida a fortalecer su habilidad para comunicarse. Con cada sesión, sentía cómo su inseguridad comenzaba a desvanecerse. Las palabras se volvían suyas, verdaderas y firmes. Comprendió que no solo necesitaba hablar con Manuel, necesitaba saber que había trabajado en su propia narrativa, buscando activamente la sanación. Fue en una de esas clases donde escuchó una historia sobre la resiliencia de una madre que había enfrentado el rechazo, pero, con perseverancia, había logrado construir un vínculo genuino. Valentina sintió que esa historia resonaba profundamente en su propia travesía. Aquello se convirtió en un catalizador, una reafirmación de que a veces enfrentar las injusticias del pasado influye en la capacidad de construir puentes hacia el futuro. Mientras los días pasaban, el temor se convertía en un aliado inquietante. En momentos de soledad, Valentina se cuestionaba si esta transformación valdría la pena. ¿Y si el resultado es aún más doloroso? Su mente desbordaba con preguntas que desafiaban su determinación. Pero cada vez que pasaba frente al espejo, se encargaba de recordar el proceso que había iniciado, cómo cada grano de arena móvil dentro de ella modelaba una nueva realidad. El día de la conversación, la mañana llegó con un ambiente pesado de tensiones acumuladas. Su mente se sentía como un campo de batalla, y aunque estaba convencida de que había adquirido las herramientas necesarias, la angustia la seguía acechando. Por dentro, sabía que la verdadera confrontación no era con su padre, sino con sus propios miedos. Cuando finalmente salió de casa, un rayo de sol iluminó su camino, como si el universo la acompañara en esta travesía. Las señales eran esperanzadoras, pero el nudo en su estómago persistía. La incertidumbre era palpable, y no podía evitar preguntarse si las decisiones que había tomado hasta ahora bastarían para enfrentar lo que venía. Finalmente, levantó el teléfono y mandó un mensaje a Javier. «Estoy a camino. Puedo hacer esto». La pantalla brilló, y en su interior, la voz de confianza que había cultivado comenzaba a resurgir con fuerza. «Este paso es solo el comienzo», se dijo. El viaje hasta su padre no sería solo un acto de valentía, sería una declaración de su transformación. Sin embargo, en su mente flotaba una nueva pregunta. ¿Sería capaz de romper las cadenas del pasado y finalmente alcanzar la liberación que tanto anhelaba? La ansiedad se apoderó de ella, un eco perturbador que la preparaba para lo que estaba por venir. En el fondo, sabía que algunos desafíos eran inevitables, y esta conversación se perfilaba como el inicio de una nueva batalla interna. Mientras conducía, el sonido del motor parecía duplicar sus latidos. Frente a ella, el horizonte se dibujaba lleno de connotaciones. ¿Sería este el último momento en la sombra? ¿O el umbral hacia una luz que había comenzado a iluminar su camino? La respuesta la aguardaba en la incertidumbre que estaba por desvelar. Valentina llegó a la casa de su padre, el corazón latiendo con la fuerza de un tambor, resonando en sus oídos como un preámbulo a una batalla. Se sentía atrapada entre el deseo de cerrar viejas heridas y el temor a reabrirlas. La puerta principal se alzaba ante ella como un símbolo de confrontación. Un impulso casi instintivo le sugirió dar la vuelta y buscar refugio, pero un nuevo mantra brotaba dentro de ella.
He trabajado demasiado para llegar hasta aquí. Al entrar, la familiaridad de la vivienda la abrazó y al mismo tiempo la asfixió. Recuerdos de su infancia invadieron su mente. Risas en la cocina, gritos de frustración en la sala, el frío silencio después de las peleas. Sin embargo, había algo diferente en su interior. La Valentina que cruzaba el umbral no era la misma de antes. Había cultivado una fortaleza silenciosa. Su padre la esperaba en la sala, nervioso, como si las palabras que ambos habían acumulado a lo largo del tiempo vibraran en el aire entre ellos. Mirarse a los ojos ahora era un reto, un reconocimiento de la distancia que existía entre las versiones de ellos mismos que ambos habían creado. «Valentina», comenzó Manuel, pero ella levantó la mano, pidiendo silencio. Era su turno de hablar. Se había preparado para este instante, imbuida de todo lo que había aprendido y experimentado. Alzó la mirada y, dándose la oportunidad de mostrar la mujer que había transformado su vida, expuso su dolor y su lucha. Explicó cómo la ausencia de su apoyo había moldeado sus inseguridades, cómo había buscado la aprobación cada vez que creía fallar ante su figura. La voz de su padre parecía entrecortada por un dolor genuino que Valentina no había presenciado en años. En medio de sus respuestas, se podía apreciar la fragilidad de un corazón que había estado apagado por el tiempo y la culpa. Aún así, ella se mantuvo firme delante de él, haciendo valer su presencia, su derecho a ser escuchada. Cuando finalmente llegó el momento de las preguntas de él, no eran solo interrogantes sobre sus decisiones, sino una mezcla de temor y preocupación por el abismo emocional que había existido entre ambos. Se sintió aliviada, pero una chispa de incertidumbre empezó a encenderse en su interior. ¿Cómo podría realmente reconciliar estos dos mundos? ¿Podrían encontrar alguna forma de construir un nuevo horizonte a partir de sus fallos pasados? Con cada palabra intercambiada, la conversación se fue convirtiendo en un ejercicio de autodescubrimiento compartido. Valentina confrontó las emociones, el sufrimiento y la incomprensión que ambos habían reprimido por tanto tiempo. El proceso no era solo verbal, sino un espacio donde las visiones podían reconstruirse, una danza delicada entre el miedo al fracaso y la esperanza de un renacer. Mientras conversaban, la angustia fue cediendo lentamente a la reflexión. Las revelaciones de sus diálogos se presentaban como capas que se iban quitando, acercándolos a una verdad común: la necesidad del otro. Al final, aunque no alcanzaron todas las respuestas involucradas, Valentina sintió que había logrado algo monumental, el primer paso hacia la reconstrucción del lazo roto. Sin embargo, un rincón de su mente aún debatía sobre las emociones encontradas que emergieron de aquella conversación. ¿El reconocimiento de su dolor significaba realmente que habían llegado a alguna parte, o era solo el inicio de un camino aún más difícil? Cuando finalmente se despidieron, Valentina sintió un peso menos en su pecho, pero justo cuando se disponía a salir, una frase de su padre quedó flotando en el aire. «Siempre supe que eras fuerte, Valentina. La pregunta es, ¿qué harás con ese poder ahora?» Esa pregunta resonó en su mente como un eco, revelando una nueva incertidumbre. Lo que había empezado como una confrontación, ahora se transformaba en una exploración de su propio camino hacia la autenticidad. Mientras se alejaba, la idea de lo que podría significar para ella enfrentar el exterior con la fortaleza adquirida comenzaron a tomar forma. Había una batalla que seguir librando, no solo con su padre, sino con el mundo que se extendía más allá de esta conversación. Sin embargo, había un destello de optimismo acentuado por la decisión de no dejarse derrotar. La próxima etapa de su vida prometía ser un desafío que la confrontaría a cada paso. ¿Podría realmente transformar esa fuerza en algo positivo y duradero? Con esa pregunta zumbando en su mente, se dio cuenta de que su viaje hacia la autoliberación estaba lejos de haber terminado. Apenas acababa de comenzar. Valentina caminó por las calles desbordantes de vida, cada paso resonando con la euforia y el miedo de lo desconocido. Aquella conversación con su padre había encendido una chispa dentro de ella, pero también había desatado un torrente de preguntas. ¿Qué significaba realmente ser fuerte?
¿Era suficientemente competente para enfrentar lo que estaba por venir? La ansiedad se agazapaba al borde de su conciencia, pero decidida a no dejarse dominar, comenzó a trazar un mapa mental de su futuro. La primera decisión fue clara. Debía regresar a su trabajo. Desde que había asumido la responsabilidad en el proyecto de innovación en la empresa, sabía que la presión estaba en aumento, pero esa era precisamente la oportunidad que necesitaba para demostrar su valía. No podía permitirse dudar de sí misma. De hecho, en su mente resonaba la voz de su padre, empujándola a abrazar su poder. Al llegar a la oficina, la energía del lugar pulsaba a su alrededor. Al entrar a su cubículo, los rostros de sus compañeros la recibieron con una mezcla de sorpresa y respeto. A pesar de haber cultivado un miedo a fracasar en el pasado, Valentina decidió tomar esa duda como un combustible. «Es tu momento», se repetía, recordando la forma en que había plantado cara a su padre. Reunida con su equipo, decidió empezar con una presentación que reconfiguraría el proyecto que llevaban meses desarrollando. En lugar de seguir el camino de la conformidad, lanzó una propuesta que desafiaba el statu quo, un enfoque audaz y sustentable que podría revitalizar el proyecto. Su voz, siempre titubeante, se convertía en un claro aplomo que sorprendió incluso a sus superiores. A medida que exponía sus argumentos, miró a cada miembro del equipo, notando cómo su curiosidad y emoción aumentaba. Sin embargo, la reacción no fue unánime. Algunos de sus compañeros se mostraron escépticos. Había críticas, voces que cuestionaban su capacidad, resquebrajando ligeramente la nueva confianza que había cultivado. Pero en lugar de cerrarse, Valentina respiró hondo, consciente de que esas críticas eran solo un eco de sus antiguas inseguridades. Decidida a convertir la tensión en motivación, optó por una estrategia diferente: convertir esas dudas en preguntas constructivas. Al reencauzar la conversación hacia una discusión más colaborativa, logró que su equipo se sintiera involucrado en el proceso de creación. Se dejó inundar por la pasión que sentía por el proyecto. Esa idea, surgida del diálogo y del deseo de impactar realmente, comenzó a florecer frente a sus ojos. La visión de un nuevo enfoque fue tomando forma, y descubrió que al hacerlo, se reafirmaba no solo como líder, sino como alguien que realmente podía hacer una diferencia. La sintiendo a sí misma en colaboración con sus compañeros, cada comentario alentador la impulsaba aún más a solidificar su lugar, convirtiendo la sala en un espacio de creación compartida. Al final de la reunión, las dudas de unos pocos se habían convertido en un entusiasmo generalizado. Las sonrisas y los aplausos sonaron como una sinfonía que resonaba en su interior, validando su nueva identidad. Valentina se sintió nuevamente empoderada, como si hubiera reclamado un terreno que siempre había sido suyo, pero que, hasta ahora, no había sabido conquistar. Sin embargo, una inquietud crecía bajo su piel. Aunque había logrado un avance en su vida profesional, el eco de la pregunta de su padre seguía resonando. ¿Qué harás con ese poder ahora? La fortaleza nueva y la capacidad que había descubierto en sí misma parecían llevarla a una encrucijada. Había ganado una batalla, pero ¿qué implicaciones tendría su nueva confianza en otros aspectos de su vida? Mientras la jornada laboral se desvanecía, su mente daba vueltas a la posibilidad de salir de su zona de confort, de ser notoria no solo en su equipo, sino en un ámbito más amplio. ¿Podría aspirar a un rol de liderazgo mayor, desafiando la percepción de su propio valor? La idea era formidable: generar un impacto tangible no solo en su trabajo, sino también en su vida. Con ese nuevo horizonte en su mente, Valentina decidió que el siguiente paso tendría que ser aún más audaz. Mientras abandonaba la oficina, su corazón estaba lleno de determinación, pero unas nubes de dudas comenzaban a desplegarse. ¿Era realmente capaz de dar ese salto? ¿Y qué obstáculos tendría que enfrentar en su camino hacia la auténtica autolibertad? Una cosa era clara: había despertar un deseo profundo de convertirse en la protagonista de su historia, y debía prepararse para enfrentar todos los desafíos que surgirían en ese viaje. Valentina despertó al día siguiente con una mezcla de ansiedad y emoción. Allí estaba, la decisión de catapultar su carrera ante ella, pero la incertidumbre de lo que eso significaba la invadía. ¿Debería ser más inclusiva con sus propuestas,
o arriesgarse a ser percibida como arrogante. El miedo a sobresalir en un lugar donde había sido invisible la asediaba, pero esas dudas solo fortalecían su resolución. Esa mañana en la oficina, se reunió nuevamente con su equipo. Les habló de la importancia de la innovación y de cómo su propuesta podía transformar no solo el proyecto, sino también la reputación de la empresa. Sin embargo, en un giro inesperado, el director general los convocó para una reunión. El corazón de Valentina latía con intensidad al imaginarse en la sala donde se tomaban decisiones clave. Al llegar, se sintió pequeña ante la magnitud de los rostros serios, de las miradas que a veces la ignoraban. La atmósfera estaba cargada de tensión. «Hoy es el día», se repitió, mientras el director empezaba a hablar sobre los requerimientos para el nuevo proyecto. Algo dentro de ella clamaba por ser escuchada, por hacerse notar. Cuando se le dio la oportunidad de hablar, Valentina se levantó, consciente del peso de cada palabra. En su interior, el impulso de triunfar ahogaba cualquier susurro de duda. Su voz resonó firme mientras exponía su propuesta. A medida que sus argumentos fluían, se dio cuenta de que cada palabra pronunciada fortalecía no solo su idea, sino su confianza. ¿Y si experimentamos con un enfoque diferente?, sugirió, el coraje brotando de su interior. Los ojos de sus compañeros se fijaron en ella, y aunque sintió el cosquilleo de la vulnerabilidad, no se detuvo. Sabía que este momento la definía, y que se estaban configurando no solo las decisiones del proyecto, sino su futuro en la empresa. Cada mirada aprobatoria de sus colegas aumentaba su determinación, pero también sabía que había resistencia en el aire. Al terminar la reunión, las primeras reacciones vinieron como una tormenta. Algunos estaban fascinados por su audaz enfoque, mientras que otros la miraban con desdén. Una voz crítica al fondo intersectó su triunfo. ¿Acaso crees que eso funcionará en este contexto? La antorcha de su antigua inseguridad amenazaba con encenderse de nuevo, pero Valentina se obligó a respirar hondo. Claro que sí, y estoy dispuesta a demostrarlo, respondió con firmeza. Era su primer desafío real, y sabía que cada instante a partir de ahora la llevaría a definir el tipo de líder en que quería convertirse. Con la incertidumbre de sus colegas aún presente, decidió tomar la delantera. Inició una serie de sesiones de lluvia de ideas para desarrollar más su propuesta, invitando a todos a participar. Este gesto transformaría a los escépticos en aliados potenciales. Al hacerlo, comprendió que un verdadero líder no solo propone, sino que también escucha e involucra a su equipo en la creación. Con cada sesión, Valentina se sentía menos aislada y más apoyada. La inquietud que inicialmente la había acompañado se iba disipando, dando paso a una certeza más profunda. No solo era capaz de liderar, sino que también podía inspirar. La idea de que su capacidad de innovación iba más allá de un simple cambio en el proyecto comenzaba a asentarse como una realidad palpable. Sin embargo, no podía ignorar que este camino era solo el comienzo. La resistencia en su equipo, aunque mitigada, aún existía, y otros obstáculos se infiltraban en su horizonte. Por un lado, el orgullo que había empezado a deleitarla también traía consigo el riesgo del fracaso. ¿Y si no lograba mantener la atención de su equipo? ¿Y si los resultados no se materializaban? Mientras se preparaba para enfrentar esas posibles repercusiones, una llamada inesperada interrumpió sus pensamientos. Era su padre. «Valentina», dijo con un tono serio, «te he estado observando desde lejos. Tal vez es el momento de que conversemos sobre tus desafíos más importantes. Esto es solo el comienzo, ¿no crees?» Las palabras de su padre resonaron, y por un instante se sintió atrapada entre la fortaleza que sabía que había cultivado y la vulnerabilidad que aún la seguía. «Sí, papá. Solo estoy empezando a definir lo que significa ser fuerte», respondió, su voz temblando no solo por el temor al rechazo, sino por la expectativa de lo que vendría después. Valentina colgó y se quedó ahí, frente a una decisión que podría redimensionar su vida. ¿Estaba realmente lista para abrirse a nuevos desafíos, a que su padre se convirtiera en parte de este viaje? Atrapada entre sus ambiciones y sus miedos, comprendió que estaba a punto de dar otro gran salto, pero esta vez no lo haría sola.
Valentina se encontraba en un punto de inflexión. Tras haber compartido su propuesta innovadora con la empresa y haber obtenido reacciones mixtas, su confianza se acercaba al límite. Sin embargo, la llamada de su padre resonaba en su mente, un recordatorio de que la transformación no solo implicaba el ámbito profesional, sino también el personal. Este momento era crucial para solidificar su crecimiento. Al día siguiente, el cielo de Guadalajara sabía diferente. Con los rayos del sol colisionando con la brisa suave, Valentina se dirigió a su trabajo con la firme intención de construir puentes, no solo en su carrera, sino en su relación con Manuel. En su mente ya había trazado un plan. Quería mediar entre el silencio de su padre y la incertidumbre que aún la acechaba. Antes de entrar a la oficina, decidió que era hora de reconectar con sus compañeros de trabajo. Aquella mañana, se dirigió al área donde se solían reunir y habló abiertamente sobre las inquietudes de las últimas reuniones. «Sé que mis propuestas ya han generado discusión», comenzó, buscando el contacto visual que antes había evitado. «Pero quiero que entendamos que todos tenemos algo que aportar. Quiero escuchar sus ideas, sus miedos y también sus esperanzas». Sorprendentemente, las respuestas comenzaron a fluir. Las voces de sus compañeros, antes silenciadas por el escepticismo, ahora llenaban el lugar. Quizás deberíamos experimentar un poco más. Y tal vez deberíamos hacer encuestas a nuestros clientes. Con cada palabra compartida, Valentina sintió como su autoestima se elevaba y su conexión con el equipo se fortalecía. Esta era su evolución. Se dio cuenta de que no solo se trataba de ser escuchada, sino de crear un espacio donde todos pudieran ser escuchados. Esa tarde, Valentina se armó de coraje y llamó a su padre. «Papá, me gustaría verte. Hay algo importante que quiero hablar contigo», expresó, sintiendo como el amor y la necesidad de reconciliación afloraban en su voz. El encuentro fue en el pequeño café donde solían ir cuando ella era niña. Al sentarse, pudo observar el rostro de Manuel, envejecido por las preocupaciones y arrepentimientos, y en su corazón nació una mezcla agridulce de amor y tristeza. «Te he visto crecer, Valentina», comenzó él, su voz resonando con una fragilidad que ella no había notado antes. «Me siento orgulloso de lo lejos que has llegado, pero cargando un peso que no debes llevar sola». Valentina tomó aire, sintiendo que cada palabra hablada era un ladrillo que eliminaba la distancia entre ellos. Le compartió sus recientes experiencias, la lucha en su trabajo y cómo había encontrado una nueva voz. Sin embargo, lo más sorprendente fue cuando abrió su corazón sobre su dolor. «Papá, he sentido que he tenido que ser fuerte siempre, pero no siempre sé cómo hacer eso. He querido que estés there for me. Te necesito en mi vida», confesó, sus ojos encontrando los de él en un intento de transmitir vulnerabilidad y fortaleza. Manuel la observó, y en su mirada, Valentina pudo percibir la chispa de la redención. «Yo también he tenido miedo. Pensé que al protegerte con mi silencio te hacía un favor, pero en realidad nunca quise que sintieras que debías cargar con nuestras cicatrices. La vida apenas comienza para ambos», dijo, el eco de su voz resonando con cada verdad descubierta. Aquel momento marcó un nuevo comienzo en su relación. La conversación fluía entre ellos, sanando viejas heridas, revelando sentimientos que habían permanecido ocultos durante demasiado tiempo. Al final del encuentro, Valentina sintió que había logrado un hito, no solo en su vida personal, sino también en la relación con su padre. La carga del pasado había comenzado a desvanecerse, y por fin la redención se encontraba en el horizonte. Un par de semanas después, su propuesta comenzó a materializarse, y su equipo comenzó a implementar cambios en el proyecto con un nuevo aire. La unión y la colaboración se evidenciaban en cada resultado positivo, obteniendo el reconocimiento destacado que anhelaban. Valentina disfrutó del proceso tanto como de los resultados, y la esencia de su vida laboral se transformó, lo que finalmente se traducía en nuevas oportunidades dentro de la empresa. El reconocimiento llegó no solo de sus superiores, sino también de impresionadas miradas entre sus compañeros, quienes se admiraban por su valentía y determinación.
Valentina se dio cuenta de que su vida profesional ya no era solo un espacio de lucha, sino un lugar de posibilidades. Se sintió realizada y por primera vez cómoda con la idea de ser líder. Cuando una oportunidad para un ascenso se presentó, se sintió lista para abrazarla. Con la nueva confianza que había cultivado, ya no temía el rechazo, sino que estaba decidida a capitalizar su crecimiento. Al prepararse para la entrevista, un eco de la conversación con su padre resonó en su mente. «Hazlo por ti misma, Valentina». Finalmente, recibió la noticia. Había obtenido el ascenso. Estaba al borde de una nueva etapa en su vida. Con una sonrisa desbordante, sus pensamientos giraban alrededor de su viaje. Había aprendido a abrazar sus vulnerabilidades, a ser fuerte sin renunciar a su esencia. Había convertido sus luchas en herramientas y, sobre todo, había encontrado la confianza para ser auténtica. Al salir de su oficina por ese viernes soleado, el mundo parecía brillar un poco más intenso. Valentina respiró profundo, sintiendo la ligereza que venía con la autolibertad. Hoy, no solo había sanado las relaciones en su vida, sino que había aprendido a enfrentar la vida con integridad y con cada paso se reafirmaba como la protagonista de su historia. Estaba lista para enfrentar el futuro con ambas manos abiertas y un corazón lleno de esperanza, dejando atrás las sombras del pasado. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia emocionante. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, porque este es el momento de mostrar su apoyo a las historias de superación personal. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.